que estamos atravesando ahora tiene la oportunidad de apoyarnos con su aportación a través de las plataformas alaba.org, ctni.org, ATH Móvil Business Alaba 7. También puede enviar su aportación a Iglesia La Senda Antigua, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico 00953, y así apoya a la telecadena CTNI. Y Jesucristo eres Señor. Vamos, que el infierno no tiemble por causa de tu adoración. Una vez más, Jesucristo es Señor. Tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra. Aleluya. Y aquí amamos. Aleluya, aleluya. Denle ese aplauso al Señor fuerte en esta hermosa noche. Déselo fuerte al Señor en esta noche. A Él damos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. ¿Sabe? Nada te podrá separar del amor de Cristo. Nada, nada. Ni las noticias, ni las situaciones difíciles. Dile que está a tu lado, pastora. Dile, nada, que nada te separe del amor de Cristo. Dígaselo. Dígale, que nada te separe del amor de Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Nada te puede separar. El apóstol Pablo lo dijo de una forma extraordinaria, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien puede levantar su mano y declarar y afirmar en esta noche: nada me va a separar del amor de Cristo, nada me podrá separar del amor de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Vamos con su mano en alto, adore al Señor y dígale: Señor, gracias, porque en medio de cada situación he visto tu mano obrar. En medio de cada situación he visto tu poder obrar. Cuando se levantan las tormentas, he visto tu poder mostrarse. Cuando estamos en el horno de fuego, he visto cómo tu poder se perfecciona en nuestra vida. Hay alguien que pueda adorar al Señor, alguien que pueda adorar al Señor, alguien que pueda reafirmar en esta noche: nada me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hay alguien que lo está entendiendo por este lado. Por este lado alguien está diciendo: nada me ha podido hasta ahora separar del amor de Cristo. Nada me podrá separar. Yo vuelvo a repetir lo que dijo el apóstol Pablo: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Donde está la gente que está afirmada en Cristo, afirmada en Cristo. Si Cristo es nosotros, Él es la esperanza de gloria. Aleluya, 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 aleluya. Señorío de Jesucristo en este lugar. Señorío de Jesucristo en este lugar. Son los que están en este lugar hermoso y son los que están en su casa.
Declaramos la gloria de Dios sobre tu vida. Declaramos que sobre tu familia todavía el señorío de Jesucristo, aleluya, sobre esta nación, sobre cada nación que nos ve, Cristo todavía sigue siendo el grande, el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de señores. Ahora quiero que le dé un aplauso al Señor. Y como Dios es tan poderoso en nosotros, yo quiero tomar 2 minutos para hacer esto. Hay alguien que está a su lado, ya usted le saludó, ya usted le dio una palabra, pero quiero que ahora ubique. Si vino con usted, si es familiar y puede poner las manos sobre su hombro, si no con el distanciamiento requerido, pero que usted le ubique y comienza a declarar una palabra sobre esa vida. Comienza a declarar una palabra de bendición sobre tu hermano que está ahí. Tú viniste fortalecido, tú viniste con la esperanza, sabiendo con expectativa que algo Dios comenzó a hacer en esta noche. Pero quizás Dios te va a utilizar en estos 2 minutos para declarar una palabra sobre alguien que está enfermo, sobre alguien que está débil en el espíritu, sobre alguien que necesita fortaleza. Vamos, comienza a declarar en esta hora una oración al Padre Celestial y a decirle: Señor, aquí está tu hijo, a quien tú llamaste, a quien tú bendices. Y comienza en el nombre de Jesús de Nazaret, porque mientras tú declaras por alguien, alguien está declarando por ti. Mientras tú le oras a Dios por alguien le está orando a Dios por ti. En el nombre de Jesús, en este santuario hermoso, desde la parte de atrás hasta este altar hermoso, declaramos que la bondad de Jehová está en este lugar. Y todo aquel que pueda, vamos, que pueda dar esa palabra a alguien, que pueda decir: Señor, dale fortaleza, Señor, dale fuerza. Yo veo rostros que comienzan a cambiar, yo veo rostros que comienzan a cambiar, yo veo una atmósfera que comienza a cambiar. Declaramos la benevolencia de Dios, declaramos la bondad de Dios, declaramos la libertad de Dios. Llamamos a restauración, llamamos a transformación, llamamos a salvación. Declaramos que en el nombre de Jesús, este es el día que hizo el Señor, por lo tanto yo me alegro y me gozo en él. Este es el día que ha hecho el Señor. Prepárate, porque lo que Dios comenzó en esta noche, hasta que no lo termine, gloria a Dios, Él va a seguir perfeccionando lo que comenzó. Dios no deja nada incompleto. Oh, yo siento la gloria del Señor, su presencia en este lugar. Dios fortalece, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, los que están pasando por momentos difíciles. Señor, cada petición de tus hijos la traemos delante de tu presencia, creyendo. Yo creo, este pueblo cree. Aquí están los que creemos, aquí están los valientes, aquí está el remanente, aquí están los que dijimos: algo Dios está haciendo y algo Dios hará. Recibe fuerza de Dios, recibe la fortaleza de Dios. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Padre, cada petición de tus hijos, Dios, por las familias, por sus hijos, Dios, por sus matrimonios, por hermanos que están enfermos, Padre, declaramos tu palabra y la enviamos, Señor, sabiendo, Padre eterno, que tú eres el grande y el poderoso para hacer el milagro. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y el que lo crea conmigo, diga amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Den ese aplauso fuerte al Señor. Algo Dios está haciendo en esta noche. Algo Dios está haciendo. En el nombre de Jesús, pastora Elizabeth. Gloria a Jesús. Dios es bueno, y si ese aplauso es para el Señor, ya usted sabe. Amén. Y también vamos a usar ese aplauso para celebrar la vida de las personas que están con nosotros por primera vez. Dice aquí que Natalia Lugo llegó aquí a la casa porque César Gabriel la invitó. ¿Dónde está Natalia? Amén, qué bien. Itzamar también, Itzamar Ramírez, ¿dónde está Itzamar? En algún lugar. Amén, denle un aplauso al Señor por ellos, qué bueno. Te bendecimos. Michael Santiago también está con nosotros. Michael, ¿dónde estás? Mueve las manos a algún sitio. ¿Dónde está? Mírelo por allá. Amén, denle un aplauso al Señor por él.
Y también nos acompaña la evangelista Yamilet. El apellido, te pido disculpas porque no lo entiendo, porque se corrió la tinta, pero es de Panamá, invitada por Migdalia. Dios te bendice, evangelista, amén. Qué bueno que está con nosotros. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Bienvenidos a la casa del Señor. Y pues ya que usted llegó aquí el día de hoy, le esperamos durante la semana los cultos que restan, amén. El viernes se reúne la mejor generación. Ellos también tienen una adoración chévere, amén. Así que le esperamos sí, porque es que va combinado. Que aquí no se aquí, amén. Pero el viernes la mejor generación se reúne para adorar a Dios, así que venga tempranito a la casa. Ellos tienen siempre una adoración hermosa, tremendo lo que Dios está haciendo. Y el sábado, más entusiasmo, hermana, más entusiasmo. Y los hermanos deberían de tener mucho entusiasmo porque los dejaron participar, amén. Qué bueno, se van a beneficiar de la invitación abierta para todos. Así que este sábado a partir del mediodía, pero comenzamos a la 1, mediodía porque abrir las puertas a esa hora. Así que comienza nuestro congreso, el primer congreso, el evento de este año. Amén. Y vamos a tener una tarde espectacular. Así que tiene toda la mañana para levantarse tarde, hacerse pancake y toda la cosa. Y en todo el desayuno que usted quiera. Hasta el almuerzo le da tiempo a hacerlo. Y venir aquí, gozarse en la casa, pero hay unas tremendas camisetas que están disponibles, preciosas, en el color que nos gusta, hermana. Así que usted salga raudo y velos por ahí, por las puertas, cuando termine la reunión. Y entonces va y la busca para que todas vengamos con esa camiseta tan poderosa. Y le da tiempo, si se la lleva hoy, a ponerle todas las perlas, los canutillos, las lentejuelas, todas las guindolas esas que usted le pone, porque hay quienes la decoran bien chévere, ¿verdad? Le dan su toque único, puntilla y todo, hermana. Así que vaya, búsquela en un precio sumamente razonable. Los boletos también, si usted no los ha adquirido y no quiere pues tener un poquito de fila en la puerta el sábado, pues se los lleva desde hoy. Se lleva varios para que invite, todavía tiene tiempo para invitar a las compañeras de trabajo, las vecinas, la familia y estar aquí. Y tenemos esos tremendos auspiciadores. Le pido un aplauso para los auspiciadores del Congreso de Mujeres Débora, amén, que están ahí y nos están apoyando. Así que lo ponemos para que usted apoye a la gente que bendice la casa, amén. Porque pues hay muchos negocios, pero los negocios de los creyentes es otra cosa. Así que, y no es para que usted le den descuento ni nada de eso, no. Es para que usted vea que en la casa hay empresarios que auspician los eventos y usted va allí y los bendice, ¿verdad? Comprándole sus artículos, recibiendo su servicio, porque ellos auspician los eventos de la casa. Así que eso va a ser este sábado. El domingo estamos aquí, domingo de milagros. Traiga a los enfermos, Dios va a hacer algo bien grande, precioso. Y los empresarios que ya tienen sus negocios establecidos, que ya tienen sus empresas, aunque sean pequeñas empresas o grandes empresas, usted tiene una reunión y es en inglés, meet and greet, ¿ok? Meet and greet. A mí me suena como comidita o algo así, no sé, algo chévere. Pero es un encontrarse. Eso va a ser el viernes 18 de septiembre en las facilidades de nuestro canal de televisión. ¿De septiembre dije? ¿Qué hay el 18 de septiembre? Algo chévere, pues está bien, pero es en marzo. A lo mejor es que el 18 de septiembre hay otro, pero no importa. Porque también, mire, hermano, desde aquí. Ok, el 18 de marzo, yo estoy que termino el año rápido. Y este año hice Christmas Club, así que me va a ir bien. Entonces, a finales de marzo vamos a tener nuestro congreso en Orlando. Se está apuntando muchas mujeres, hermanos, así que no lo deje para lo último. Los espositos también pueden ir, así que haga lo propio. Aquí es llamando a la oficina para que usted reciba toda la información y usted pues va a tener esa bendición de estar allá jueves 24 hasta sábado 26, Débora en Orlando. Y luego tenemos la media vigilia el viernes 1 de abril. Es necesario orar. La oración siempre da resultados. Así que vamos a tener nuestra media vigilia el viernes 1. Y el abril 30, el primer simposio
de misiones aquí en la casa con unos recursos extraordinarios y la bendición de que hay panel de preguntas y respuestas. Va a ser algo muy interactivo. Así que matricúlese, llame a la oficina y le vamos a dar toda la información y usted va a poder registrarse también ahí. Y en julio, pues nuestro CAP, que son los eventos más grandes del año, julio 8, 9 y 10, comenzamos viernes en la noche, sábado en la mañana, y el cierre el domingo 10, así que va a ser un tiempo extraordinario. Todo el que desee ser auspiciador de nuestros eventos, como son estos auspiciadores y presentadores que tenemos ahí, pues se puede comunicar a la oficina con el hermano Hernán y él gustosamente le da la información para que usted pueda ser parte de esta tremenda bendición. Esos son todos nuestros anuncios, nuestra apóstol con nosotros. Sea bendecida, iglesia. Septiembre, ya están anunciando cosas para septiembre. Mi alma alaba a Dios. Sean todos bendecidos. Buenas noches, que bien se ven. Pónganse de pie. Dígale a 3 personas: te ves espectacular. Y es verdad, Yamilet, te bendigo, hija. Qué bueno, ese programa quedó precioso. Los saludamos con cariño desde Panamá. Miren, se ven bellos. Dwight, alaba. Lo sé todo, estuve hablando, llamé allá y pregunté los reportes espectaculares, gloria a Dios. Estamos contentos, qué linda esa visita que nos ha traído César, qué gente linda, qué bueno, los bendigo, qué bueno. Bienvenido a la casa del Señor, todos. Les abrazo, les bendigo, les amo. Ya mismo se quitan todas estas cosas y nos vamos a abrazar. Esto ya es, nosotros declaramos la palabra, declaramos que ya no. Y miren esto. Ella sabía, es que esa es una mujer inteligente, ella no se le pasa nada. Ella sabía que el 18 de septiembre hay algo. Tome asiento ahora. Amén. Le damos la bienvenida a todos los que estuvieron de viaje, a Dwight, su familia, Melody, que estuvieron predicando una tremenda campaña. El pastor Edgardo, Victoria, estuvimos predicando en la iglesia de nuestros hijos, Alex Castro y Arlene, que fue espectacular. Damos gloria a Dios porque hemos estado muy activos. Hay que trabajar mientras el día dura. Le damos la bienvenida a Pastor Junior Mildred. Los amo. Amén. Y esta actividad de Argentina no es solamente para ir a conocer. Esta actividad también incluye 2 noches de campaña de milagro en Mendoza. Así que eso está trabajándose. Y el cumpleaños. Sí, lo celebramos allá y cuando lleguemos acá también, pastor. Claro que sí. Qué muchachito, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Así que, y el 2023, venga Camarín, ¿qué es lo que tenemos? Venga, dígalo usted. Búsqueme en un micrófono ahí, ahí mismo. Suba. Como dice mi esposo, que no hay mejor fruta que la uva. Mira lo que él dice. Aleluya. Amén, gloria a Dios, sean todos más que bendecidos. Amén. El 2023 vamos con la apóstol, todos los empresarios para Israel. Pero antes de Israel vamos a tener un crucero de 7 días en España. Ayúdame, apóstol. Sí, el viaje de Israel del 2023 va a ir en conjunto con un crucero por todo el Mediterráneo saliendo de Barcelona. Ay, Titi. Con la ayuda del Señor. Si el Señor viene antes, pues nos vamos de crucero con el Señor. Amén, pero estamos diciéndolo antes porque ya usted puede llamar a Pronto Travel y separar, para que separe su cabinita, para que vaya con nosotros. No se lo pierdan, que los que fueron el año pasado y ve cómo fue eso. Maravilloso, así que los esperamos a todos allá. ¿Qué dijiste? Maravilloso. Qué tremendo. Creo que va a ser algo muy especial. Todas estas actividades, yo quiero, ¿verdad?, testificar que cuando vamos a Israel, todo el dinero que se recauda lo aportamos al canal. Nosotros también sembramos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y pagamos también. Así que quiero, ¿verdad?, dejar eso clarito porque nosotros entendemos que el evangelista que no se calla y que hay que apoyar todo el tiempo es la cadena CTNI, en adición a todo lo demás que se está haciendo. Cada vez que usted va a la cafetería, a la Hacienda Pizza, usted está también apoyando las misiones. Y este día 30 de abril, que se va a dar el primer simposio de misiones con alguien que tiene muchísimas experiencias en todo lo que es multicultural, todo lo que está aconteciendo. Nuestro hermano Sidney es un hombre de Dios, un apóstol que amamos, que respetamos y que va a haber
una oportunidad de intercambiar también inquietudes, preguntas. ¿Cuántos les gustaría ir al campo misionero en alguna vez, aunque sea una experiencia? También tenemos nuestra pastora Andrea. Ella es una mujer que está en comunicación continua, que la República Dominicana la nombró a ella para ayudar a todo lo que es los niños y las áreas de salud de República Dominicana, hermano. Dios está haciendo cosas muy bonitas. Nuestra iglesia también en Cuba ya ha levantado paredes. Es la primera iglesia que se construye después de la revolución. Y porque allá no permiten iglesia, o sea, eran las que estaban existentes y cuidado. Pero Dios ha puesto gracia y favor en nuestro apóstol Ángel Cordero, quien tuvo, yo lo dije el domingo, le nació su primer nieto, pesó casi 9 libras y nació en Estados Unidos. Ella viajó con Caleb por el área de Nicaragua, una travesía bien difícil para buscar la ciudadanía americana y poder ser, ¿verdad?, refugiarse en Estados Unidos. Y por la gracia de Dios, con 8 meses de embarazo, logró llegar. Lo que muchos no valoran, la libertad que tenemos en nuestro país, hay que valorarlo, hay que dar gracias a Dios, hay que orar. Señor, bendice nuestra tierra y gracias por el privilegio de estar en un país donde podemos ir a las naciones con un pasaporte, entrar y salir sin ningún inconveniente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Algunos no dicen amén, pero yo digo amén y siempre lo voy a decir, porque cuando uno ha viajado a las naciones, cuando la primera vez que yo estuve en Cuba, que bendigo a Cuba, yo amo a Cuba y yo sé que Dios ha puesto gracia y favor, pero me impresionó mucho cuando fui a Nicaragua la primera vez, cuando he estado en estos países, cuando fui a Colombia, que en todo el aeropuerto eran metralletas y todo eso, cuando estuvimos en Guatemala, o sea, son países, ¿verdad?, que tienen sus gobiernos dentro de los democráticos, tienen sus situaciones, pero en Puerto Rico, cuando yo voy al aeropuerto, alaba, hay mucha libertad, hermano. Y aquí la gente se puede parar frente a la fortaleza y decirle 4 cosas que no se debería hacer, falta de respeto, pero no le hacen nada. Así que tenemos que agradecer a Dios. Vamos a orar y vamos a clamar porque no podemos dejar a Ucrania. El lunes aquí se desató una unción de intercesión tan poderosa por nuestros hermanos. Hermano, esto está delicado. No es que usted se asuste, no. Predicaron el domingo y el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Pero hay la realidad, la fe no niega la realidad, sino que nos ayuda a combatir y unirnos. Y nuestra mejor aportación a nuestros hermanos de Ucrania es orar. Nuestra mejor aportación y nuestro mayor misil es nuestra oración. Yo quiero que se pongan de pie, si son tan amables, y agradecemos a Dios tanto pueblo bello y precioso que está aquí hoy. Y algo pasó el lunes en la oración. Yo felicito a los hermanos que estaban afuera en la oración, a Héctor y a su esposa estaba acá. Estamos contentos. Dios está haciendo, estamos en el mejor tiempo. Yo no sé si usted lo entiende, pero la iglesia, hay un sabor, hay una unción, hay una libertad, hay una pasión, hay un anhelo y un hambre que se ha despertado por Dios. Hermanos, algo bello está pasando. También nuestro pastor Ramón y Delia estuvieron predicando en la iglesia de nuestros hijos allá en Sidra, cubriendo al pastor Félix. Y doy gloria a Dios, qué lindo, ¿verdad? Que de eso se trata. Y asimismo, vamos a unirnos como misiles de Dios para orar por Ucrania. ¿Cuánto han visto las imágenes? Nos causa pesar, nos causa dolor, pero Dios sigue estando en control. En medio de todo, Dios sigue siendo Dios. Y yo quiero pedirle a esta mujer que está aquí, Olga Miranda, que tiene un misil también tremendo ahí, la evangelista del Señor, que pase por aquí. Y también quiero que Ivette suba. Boshakataman Sorobokonda. 2 guerreras de Dios. Nos unimos, yo sé que Maritere está conectadita, te amo Maritere, Antonio, siempre estamos ahí
Ya prontito vienes para acá. Bocha la más Victoria. Pastora Victoria, venga. Cuando ya termine, sigue Ivette y después sigue la pastora Victoria. A orar, se ha dicho, hermano. Padre, en esta hora levantamos un clamor por Ucrania, Señor, por el presidente, por la familia, por los niños, por los jóvenes. Oh Padre, tú eres un Padre de misericordia. Tú lo puedes esconder delante del enemigo. Tú lo puedes hacer invisible, Señor. Como hemos visto las imágenes, Señor, de gente que le han pasado por encima literalmente, Señor. Pero tú lo has salvado. En esta hora, Padre, yo levanto un clamor con mis hermanos. Y enviamos la saeta. Y ordenamos escuadrones de ángeles con espadas desenvainadas, cuidando y guardando esa familia, esos hijos, esos niños, Señor, los que se han tenido que ir de un sitio para otro, a los invisibles en el camino, a los invisibles en las carreteras, a los invisibles, oh Ramashei Kababasaya, en esta hora, Padre, en el común acuerdo, levantamos muro y antemuro, un cerco de fuego alrededor de ellos, Padre, la protección divina, y Ramashei Kabasaya, enviamos la saeta, y Rabashei Arabasaya, oh Sharabakaya, activación de escuadrones activados, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el común acuerdo, la iglesia levanta su voz como trompeta, como centinela, oh Sharabakaya Arabasaya, en el nombre que es sobre todo nombre, Jehová Nisi, levanta bandera, aleluya. Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Ucrania tiene gente que ha estado doblando sus rodillas al único Rey de Reyes y Señor de Señores. La respuesta de todas las naciones sobre Ucrania no es casualidad, no es empatía de gobierno, es empatía de Dios, es misericordia de Dios, es amor de Dios, es la máxima expresión de Dios sobre Ucrania, que se ha manifestado y ha puesto favor y gracia sobre los ucranianos alrededor de las naciones. Padre, te damos gracias por cada nación que se ha levantado a favor de Ucrania. Te damos gracias por cada uno de los que ha dejado a un lado cualquier discrepancia política para poner sus manos a favor de Ucrania. Padre, te pedimos, Señor, un cese y desista, sobre esta mente, Señor, que está retorcida. Padre, en el nombre de Jesús, enviamos una palabra sobre la vida de Putin para que su vida, Señor, se choque contigo. A mí no me importa el comunismo, a mí no me importan las creencias políticas. Yo conozco un Dios de poder, yo conozco un Dios de autoridad, yo conozco un Dios que hace lo que parece imposible posible. Y sobre ese es que estamos orando. A nombre de ese Dios es que estamos intercediendo para que la mente de este hombre sea trastocada en menos de un segundo y su espíritu despierte y reconozca el daño que está haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tu mano ha llegado sobre Ucrania, porque tú no los has abandonado, porque tú no los has desamparado. Declaramos, Padre, ángeles guerreros, ángeles custodios alrededor de cada familia. Reúne cada una de estas familias que han tenido que separarse en este proceso, Señor. Te pedimos, Padre, que tu provisión siga saliendo del norte, del sur, del este y del oeste. Que cada nación tenga empatía a favor de esta nación. Nos paramos
paramos en la brecha por nuestros hermanos, aquellos que no han dejado de adorar en los templos de Ucrania, aquellos que no han dejado de creer en ti y de declarar una palabra. Levantamos a la distancia sus manos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra por lo que allí va a suceder, porque sabemos que tú te vas a glorificar en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor, te damos gracias, te damos gracias. Padre, en el poder del acuerdo nos unimos en esta hora, Señor. Te presentamos, Padre, a todos tus hijos que están en ese país. Aquellos que, Padre, han sido fieles y que han vivido en integridad. Aquellos que han guardado tu palabra, Señor. Nos unimos en esta hora para que el cuidado tuyo sea sobre cada uno de ellos. Señor, declaramos tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu paz para cada familia. Tu paz para esta nación, Señor. Tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios misericordioso. Y en esta hora nos paramos en la brecha a declarar, Padre, tu paz sobre esta nación, Señor. Padre, declaramos tu paz. Declaramos que tú tienes el control de todas las cosas. Padre, declaramos que tú eres un Dios que todo lo puedes hacer. Declaramos, Padre, que tú te les revelas en medio de la noche, que tú le hablas, Señor, a su conciencia, a su espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos que tú eres un Dios que todo lo puedes hacer, Padre. Declaramos el cuidado tuyo, Señor, de cada familia, de cada niño, Señor, de cada persona inocente. Padre, enviamos la palabra a la distancia, que tu misericordia, Señor, sea para con Ucrania, Padre. Tú eres el único que tienes el poder para cambiar y trocar el corazón del ser humano, Señor. Y en esta hora nos unimos, Padre, como iglesia, declarando paz a la distancia. Enviamos la paz tuya sobre Ucrania, Padre, en el nombre de Jesús. Cancelamos y desistimos todo aquello que trata de levantarse, Padre, para la destrucción de Ucrania. Enviamos palabra de vida, enviamos palabra de protección, enviamos tu palabra, Señor, creyendo que tú estás escuchando esta oración, creyendo que tú estás escuchando, Padre, esta intercesión, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por lo que ya tú has comenzado a hacer, en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree con nosotros, dice un fuerte poderoso. Den un aplauso al Rey de Reyes. Diga conmigo, hecho está. Nos preparamos para honrar al Señor, para rápidamente entrar en la palabra a través de nuestras ofrendas, nuestros diezmos, conforme el Señor le ha prosperado y conforme a la fe suya de cómo Dios le va a prosperar y le va a bendecir. Saludamos a los hermanos, amén, con mucho cariño. Damos gracias a Dios. Puedo decir que nuestros pastores están dando reportes de crecimiento, de un avivamiento, de un mover del Espíritu muy grande. Y damos gracias al Señor porque toda semilla que se siembra en terreno fértil va a germinar. Padre, te damos las gracias. Vamos a honrarte con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros pactos, nuestras primicias. Tú dices en tu palabra que tú bendices al dador alegre. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, que rebose en nuestros regazos, Señor. Y como dice Gálatas, Señor amado, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Pero el que siembra abundantemente, abundante cosecha tendrá. Señor, prospera y bendice a mis hermanos cada día. Señor, dale la salud y dale la sabiduría para que ellos puedan expresar y establecer estrategias en sus empresas, en sus trabajos. Gracia y favor para crecer, para pasar a otro nivel. En el nombre de Jesús, tú siendo el dueño del oro y la plata, no tememos darte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, pueden pasar, vamos a honrar mientras adoramos. Está aquí, su rugido suena fuerte. Él
aquí. El león. El león está aquí. Su rugido. Sheraba. Sheraba. Sheraba kabasha. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie. Nadie puede detenerle. Nadie. Nadie. Nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Oye lo que te dice el Señor. Nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Una vez más. Nadie puede detenerle. Nadie. Nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Nadie puede detenerte. Nadie puede detenerte. Con todo lo caliente que estaba el horno, no pudieron quemar a 3 jóvenes dispuestos a todo. Con todo el hambre que tenían los leones, no pudieron darle ni un mordisco, ni lamer la piel de aquel que era lanzado en ese lugar. Todavía nosotros hoy no hemos entendido el poder que Dios le ha otorgado a la iglesia y su protección. Levante su manita y dele gracias, jóvenes. Yo quiero predicar sobre el tema el poder del amor. Aleluya. Y precisamente la apertura de Crisol ahora en Orlando estuvo hablando sobre el tema el poder del amor. Quiero repasar aquí en San Juan 14, del verso 15 en adelante. Le damos la más cordial bienvenida a toda la audiencia televisiva desde Puerto Rico a las naciones, Panamá incluyo también, ya que estamos en vivo a través de Cable Onda ya. Damos gracias a Dios por eso. Y donde quiera que nuestra voz pueda ser escuchada, esperamos y declaramos que esta palabra no retorna atrás vacía y llena todo el vacío de tu corazón. Transforma tu vida, te da esperanza, aliento y fe para seguir hacia adelante. No importa lo que puedas estar viviendo, en el nombre de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Diga conmigo, mora en mí. Qué bello, gloria a Dios. Y estará en vosotros. Luego dice el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Esto es una profunda revelación. El mundo no le ve porque no le conoce, pero tú y yo le conocemos. Y Él dice, y le veremos. Y le vemos, aleluya, lo vemos todos los días actuando en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Porque vivo yo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Gracias, Señor. El verso 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Léalo conmigo, el verso 23. El que me ama, mi palabra guardará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Hoy quiero que vayamos a Efesios capítulo 3, verso 17. Y vamos a considerar
esta enseñanza añadiéndola a la que recibimos el pasado domingo en esta casa. Dios quiere que entendamos la importancia de vivir en amor, de actuar en amor y de reconocer y guardar sus mandamientos. Hay una promesa que Él estaría en nosotros y con nosotros. En Efesios capítulo 3, verso 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? No hay una fuerza mayor, hermano. No hay un poder más extraordinario. Y nosotros hoy podemos ser testigos de que realmente el mundo necesita un bautismo de amor. Necesita conocer a Jesús. Porque el amor se puede manifestar de muchas maneras según la gente. Pero el amor que Dios imparte a nuestras vidas es para que nosotros lo manifestemos. Y como decía el domingo, debemos de, donde quiera que vamos, dejar una huella de amor. Sigue diciendo la palabra: para que habite por la fe Cristo en nuestros corazones. Esto hay que creerlo. Y que seamos cimentados y arraigados en amor. Verso 18 dice: seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y algo que me llama la atención, dice de conocer. En otras palabras, que yo puedo tener un amor inicial, pero a medida que yo voy profundizando, debe irse manifestando la verdadera razón por la cual estamos en la tierra y por lo que Jesús vino a la tierra, por la que Dios envió a su Hijo al mundo. Aquí lo dice claramente: seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, oiga, y de conocer el amor de Cristo. Cuando uno conoce es porque está aprendiendo, ¿no? Y porque uno está dispuesto a ser enseñado. Usted viene a la casa del Señor y usted recibe la palabra. Por eso no podemos venir a hablar aquí de cuentos o de libros alternos, no. La palabra del Señor. Y podemos hacer referencia a otros libros, claro que sí. Pero definitivamente nuestra base, nuestra vida tiene que estar cimentada en la palabra. Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y si tu vida está cimentada en esa palabra, tampoco pasarás. Oh, gloria a Dios, porque nuestras armas son fortalecidas y nos entrenamos mucho mejor cuando podemos aprender del Señor cada día. Mira lo que dice: y de conocer el amor de Cristo. Porque a veces decimos que lo conocemos, pero ¿lo conocerás de verdad? ¿O todavía estás arrastrando culpas, dudas del pasado, sombras que vienen a tu mente de lo que hiciste en alguna ocasión? De algo que nadie sabe, pero tú sabes que lo cometiste y todavía te atormentan esos recuerdos. Tienes que conocer plenamente el amor de Cristo. El Señor nunca está mirando tu pasado, porque Él ha establecido un presente y un futuro mucho más alentador, donde Él es el que diseña tu futuro para que tú seas plenamente capaz de comprender que lo que Dios tiene para ti es mucho más excelente, mucho más grande, mucho más glorioso que todo el tormento de tu pasado. Todo eso es sombra y queda atrás. Las sombras siempre están detrás. Las sombras nunca están delante, porque lo que está delante de ti es el Señor. Él dirige tu camino, Él te lleva por senda de justicia, pero es por amor a su nombre. Por eso dice el salmista: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo. Tu vara,
tu callado, iglesia, tu vara, tu callado me infundirán aliento. La iglesia tiene que entrar en ese gozo de saberse amada, de no importando lo que hayas hecho, no se trata de ti, se trata de Él y de lo que Él hizo por nosotros. Por eso dice que seamos plenamente capaces de comprender lo que todavía muchos no han entendido. Por lo tanto, hablan sin conocimiento, hablan tristemente de su ignorancia. Pero gloria a Dios por aquellos que hemos salido de las tinieblas a su luz admirable y somos capaces de señalar el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Den un aplauso al Señor. Profundidad de conocimiento para no herir a mi hermano, para no dañarlo, sino para levantarlo, para restaurarlo, para que si falla lo podamos vendar y lo podamos sanar, como hizo el samaritano con aquel que fue herido en el camino. Los religiosos pasaron de largo, pero hubo un hombre que se tuvo misericordia y no solamente lo vendó, lo sanó, sino que lo llevó al mesonero, pagó todo para que fuese recuperado. Y eso tiene una enseñanza profunda. Él pagó por los días que él no iba a estar. En otras palabras, tú tienes ya garantizado todos los días que estemos en la tierra. Mientras Él ascendió al cielo, ya fue pagado. El caminar tuyo y mío fue cubierto, recabashaya, para que no tengamos dudas. Y si en algo queda descubierto, yo lo pago. Oh, gloria a Dios. Dice que seamos plenamente. Yo creo que cuando profundizamos un poquito más nos vamos a tratar mejor. Vamos a mirar a las personas y a las almas con el amor que el Señor nos mira a nosotros, no con señalamientos, sino, y eso no significa que ahora estemos blanditos y que le pasemos la mano al pecado, no. Porque dice la palabra todo lo contrario, que el que guarda mis mandamientos, el que guarda su palabra. Pero en lo que tú aprendes a guardarla, yo te tengo que apoyar y ayudar y empujar y levantar y a veces sacudirte y echarte agua, gloria a Dios. Para que no te pierdas la bendición de disfrutar la plenitud de aquel que lo llena todo. Y dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede ¿a qué? ¿A qué excede? ¿Qué dice ahí? A todo conocimiento. A todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Por qué quise leer San Juan 14, lo que leí hace un ratito? Porque ahí habla de lo que el Señor dice. Jesús nos está diciendo que Él habita en nosotros y que Él clamaría al Padre para que mandase el Consolador, que ahora en este momento es el que está dentro de cada uno de nosotros. Qué hermoso saber que Dios puede habitar. La Trinidad del Padre, la Trinidad de Dios habita en mí, que soy un vaso de barro, unos más flaquitos, otros más gorditos, pero barro todos, alaba. Pero con todas nuestras debilidades y con todos nuestros defectos, su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Si no, ¿quién podría resistir? Y dice, y aquel que es poderoso, oiga esto, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aleluya. Dios va a exceder todo
Lo que está diciendo la palabra es que cuando tú eres una persona cimentada en el amor y conoces el amor de Cristo y conoces su palabra, la historia de amor más bella, eres una persona que puede vivir en la plenitud de Dios. Pero después sigue diciendo que la gloria es de aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y a qué poder está refiriéndose? Sino del amor que actúa en cada uno de nosotros. Recuerdo que cuando Nicky Cruz, por primera vez, yo tuve el privilegio de leer el libro que se lo recomiendo, El puñal y la cruz. Corre, Nicky, corre. Libros de texto que todavía se estudian en Londres, en las universidades. Dios nos ha permitido tener una linda amistad. De hecho, tengo que llamarlo, todavía está predicando, está fuerte, está haciendo lo que él apasiona. Uno de sus testimonios más poderosos es que cuando llega este pastor americano, flaco, alto, medio hillbilly, a la urbe neoyorquina, que era una selva y todavía lo sigue siendo, fuerte, un lugar fuerte, inhóspito, donde las pandillas, la orden del día era el asesinato, los maos, de esa era Nicky Cruz y otras pandillas. Llega este hombre a hablar del amor de Cristo, hablar del amor de Cristo. ¿De dónde rayos salió este hombre blanco, alto y que se cree que viene a hablarnos a nosotros del amor? No nos interesa el amor. Fue perseguido. Y recuerdo en su testimonio, porque nos sentábamos a hablar y él ha venido aquí, lo ha testificado. Y esos libros son tan edificantes que ya se estaba harto. Nicky Cruz estaba harto de aquel predicador que estaba salvando gente de las pandillas. Y cuando encerró, Nicky dijo: voy a matarlo, voy a acabar con él. ¿Sabe qué? Lo encerró en un lugar, en un callejón sin salida. Y sacó el puñal y le dijo: o te callas la boca y dejas hablar de ese amor, o te voy a picar en pedazos. Y créame, esa era la costumbre. Pero el pastor David Wilkinson, que hoy está con el Señor, escuche bien, le dijo: puedes picarme en todos los pedazos que tú quieras, pero cada pedacito te va a decir: Cristo te ama. ¡Qué valentía! Ese poder que actuó en David Wilkinson es el poder del Espíritu Santo que actúa en cada uno de nosotros cuando tenemos que sacar esa valentía, ese denuedo, esa autoridad que Dios nos da por encima de todas las amenazas del infierno. Es el mismo poder que le dio a aquellos 3 jóvenes hebreos que le dijeron: no puedes, tienes que doblegarte ante una estatua. Y ellos dijeron: no podemos doblarnos ante esa estatua, porque solamente a Dios adoraremos y a Él serviremos. Es el mismo poder, aleluya, que acompañó a Daniel cuando le dijeron que tenía que dejar de orar. Él dijo: no puedo dejar de orar. No tuvo temor, hermano, porque el Espíritu Santo echa fuera el temor. Dios no nos ha dado para este tiempo espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. No vamos a negar nuestra fe. No nos vamos a doblegar ante ninguna circunstancia. Ningún gobernante evitará que doblemos rodillas al Dios de los cielos. Eso es conocer la plenitud de Cristo, del amor de Cristo. David Wilkinson, un hombre de campo, lleno del Espíritu Santo, lo mandan a una selva como Nueva York en la época más difícil y se enfrenta con el mero mero, que no era grande de tamaño, pero era violento en gran manera. Las cosas que hizo Nicky en el pasado no se pueden ni mencionar. Pero cuando llegó ese día, dice: no entiendo este americano, mira lo que me dice. Y recuerdo que está dentro de su libro y de su testimonio, que el pastor no lo mató, obviamente, porque lo desarmó con amor.
lo desarmó con la más grande y poderosa arma. ¿Qué dice la Biblia? La palabra blanda quita la ira. Tenemos que cuidarnos, porque el enemigo está haciendo lo indecible por mancillar nuestro corazón, para dañarnos, para que nos venguemos, para que no perdonemos. No importa lo que nadie haga, usted siga amando, porque le conviene a usted. Amar es una decisión. Perdonar es una decisión. Dice que el pastor David hizo un culto en uno de los teatros. Invitó a todas las pandillas. Imagínense, todas queriéndose matar unos a otros. Y pidió las ofrendas y puso a recoger las ofrendas a un líder de cada pandilla. Cuando tomaron las ofrendas, uno de los líderes dijo: este se cree que nos las vamos a robar, lo vamos a hacer quedar mal. Y tomaron todas las ofrendas y se le entregaron al pastor. No se las pudieron robar. No era porque ellos se creían otra, es que el Espíritu Santo tenía control de todo. Hermano, hay cosas tan maravillosas que Dios puede hacer en nuestras vidas y quiere hacerlas. Gloria a Dios. ¿Cuántos sienten ese amor tan bello en esta noche? Wow. El amor debe ser la fuente de nuestra fe. Sabemos el poder que tiene la fe. Dice la Escritura que al que cree, todo le es posible. Pero también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sabemos que a Dios lo mueve la fe, no las lágrimas, no las quejas, la fe. Yo sé que mi Redentor vive. Hay gente que pasa la vida llorando y te dice: ¿qué pasó? No se trata de llorar, se trata de creer. Se trata que nos salen lágrimas, claro que sí, lloramos, pero estamos declarando una palabra, estamos confiando en el Señor. Aleluya. Lo mueve la fe. Segunda de Timoteo 1:5 dice, póngalo ahí, segunda de Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Gracias, Jesús. La cual habitó primero, le está diciendo cómo era la abuela, en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: tiene que haber una fe en ti que estuvo en tu abuela y que estuvo en tu mamá. Aleluya. Qué lindo cuando alguien puede hablar de la fe que tienes tú, que has tenido y que van a tener los tuyos. Por eso que cuando tú vives por fe y tus hijos pueden ver la fe, en un momento dado ellos también van a creer por lo que tú has creído. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Esto nos hace saber que la fe que usamos debe ser una fe pura, una fe real, una fe no fingida. Yo le he testificado que en la carpa, pues yo siempre he hablado de fe. Nadie me lo enseñó, pero yo entendí que sin fe era imposible. Solo yo leí en la Biblia, así que lo aprendí. Y todo lo hacíamos en fe, creyendo. Cuando tomamos el terreno, cuando la guagua allá en Caparra, en la número 2, a la 1 de la mañana, clamando por una guagua que estaba allí. Al otro día fui, porque ya había orado, a buscar la guagua, y etcétera, etcétera. Si les sigo contando, olvídese de eso. Pablo dice que Abraham es el padre de la fe y que Wanda Rolón es la madre de la fe. Eso dice Pablo, pero eso es de nosotros, eso no está en el libro. Pero escuche bien, tan grande debe ser nuestra fe, que hay que impartirla y que enseñarla. Y un hermano abogado que llegó a nuestra iglesia, pero poco creyente, pero Elizabeth se tiene que acordar, no voy a decir su nombre. Pues él me escuchó hablar de fe en la carpa y se quedó así. Y como que empezó a hablar fe, tú sabes, lo que pasa es que si tú hablas fe, vas a tener que probar que tú crees. Pues los vecinos se enteraron que él era cristiano y que hablaba fe. Le trajeron un niño asando en fiebre. Y él dijo: ¿y para qué me lo traen? Bueno, para que usted ore por él. Y él contándome, hermano, yo era perdone que le diga esta realidad, yo me estiraba de la risa. Porque yo le veía la cara a él. Dice: mire, pastora, ¿cómo es que me van a dar un enfermo si yo soy abogado? Mira, José. Entonces él dice que miró para todos lados, abrió como un ojo, porque es que era nuevo creyente, pero como yo le enseñé a orar y eso, le puso la mano y dice: ay, estaba que asaba el nene. Y empezó: en nombre de Jesús,
reprendo la fiebre. Y dice que para su asombro, mientras él oraba, la temperatura bajaba. Obviamente, él viene corriendo al otro día y me dice lo que le pasó. Yo le dije, ¿qué te enseñó el Señor? Que aunque yo tenía un chin de fe y fui obediente, estaba asustado, nunca había orado por nadie, Dios se glorificó. Porque Él dice en su palabra que Él llevó toda enfermedad. Isaías 53:5 dice que por su llaga fuimos nosotros curado. Y usted lo que tiene que ejercer algo que alguien ya pagó, que alguien ya hizo. Usted está creciendo, creciendo y poniendo el nombre del Señor muy en alto. Y usted haga la parte que le corresponde, que la otra la va a hacer el Señor. Si todos saliéramos de aquí a ejercer la fe, aunque sea pequeña, como una semilla de mostaza, usted mismo va a crecer, porque usted se va a dar cuenta que todo lo que usted le pida al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, será hecho. Denle un aplauso al Señor. Mira lo que dice Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue. Oiga, ¿por qué no podemos tener paz si ya Él pagó el precio por nuestra paz? Fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros. ¿Cuántos lo creen conmigo? Gracias, Señor. No siempre la sanidad es simultánea y no todos se van a sanar. Hay gente que se tiene que morir. No estoy mirando a ninguno hoy. Pero para el creyente la muerte no es un problema, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es gana. Aleluya. Levante su mano y dele gloria a Dios. Gracias, Jesús. Estoy terminando. Qué maravilloso. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Mire lo que dice la gente que se jacta ahí de hacer de obras, sino la fe que obra por el amor. Si lo que hacemos lo hacemos en amor, estamos en victoria. Si servimos a nuestro prójimo en amor, estamos en victoria. Si nos paramos en la puerta a recibir los hermanos en amor, hermano, estás en victoria. Si todo el servicio que tú haces para el Señor o para tu prójimo lo haces en amor, estás en victoria. Denle un aplauso al Señor. Porque hay gente que dice, pero es que esto no es por obra. Pero también la Biblia dice que una fe sin obra es muerta. Entonces nuestra fe será probada por las acciones que hacemos. Pero si esas acciones, aunque sean muy buenas, no las mueve el amor, nuestra fe será fingida. El amor tiene que ser la base de nuestra fe. Si nuestra fe en Dios nos hace saber que cuando damos al pobre le estamos prestando a Dios, como dice la Escritura, pero esa acción de darle al pobre no está movida o alimentada por el amor, este acto de fe o ese acto de bondad no es de nada. Hay gente que lo hace para que lo vean y lo anuncian, aquí estoy dándole a este que necesita. No, que no sepa su derecha lo que hace su izquierda. Gloria a Dios, pero el Señor lo sabe. Vamos a terminar con 1 Corintios 3 y le comunico que esto tiene todavía extensiones. 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas, pastora, angelicales, ni siquiera son las lenguas suyas, son las del cielo, y no tengo amor, ¿qué dice? Venimos a hacer, déjame buscar en mi Biblia, porque aquí no tengo que... Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslado los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido,
El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. El amor no se goza. Mira qué bueno que te pasó. No se goza de la injusticia. Alaba. Mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Pero mire lo que dice: el amor nunca deja de ser. Las profecías ya no habrán. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando era niño era ignorante, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas ahora veremos cara a cara. Qué lindo. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero ¿cuál es el más grande y el mayor de ellos? El amor. Colosenses 3:12. Me quedan 4 minutos. Qué lindo dice la palabra. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. ¿De qué más? ¿De qué? Hay gente que dice, dame paciencia. No pida eso, pero lo dice ahí. Paciencia. ¿Y qué dice después? Soportándonos unos a otros. Después de casi 40 años, ya entendió el secreto, ¿verdad? Perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja con otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Debemos vestirnos, dice aquí, como escogidos, santos y amados de Dios. Así no tenemos nada que resentir. Y si eso se logra, cuando usamos como ropa la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, pero sobre todo ese hermoso traje o vestido, usamos el amor, es decir, lo ponemos por encima como un efod. Encima de todo eso, el abrigo del amor, que lo primero que la gente vea es nuestro amor. Póngase de pie. Amar a la gente es amar a Dios. Amados, amémonos. Eso era como, pastor, eso era para la escuela dominical y se te olvidó. Deben haber más escuelas dominicales entonces, ¿verdad? Porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Él es amor. Amados. ¿Habrá alguien que necesite a Cristo en esta noche? Que necesite abrazar ese amor. La orfandad tiene que terminar cuando Cristo llega. La soledad, la tristeza, el pesar debe terminar, porque el Señor lo llena todo. Y si hay alguna persona hoy que nos está visitando y que dice, pastora, yo quiero recibir ese amor tan grande. Habrá alguna vida que levanta su manita y dice, pastora, ore por mí. Gustosamente vamos a orar por ti. Nosotros tenemos que estar tan felices de tener a Jesús, que no importa lo que venga, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios te bendiga, mi bella, qué linda. ¿Habrá alguien más? Aleluya. Dios bendiga a esta joven.
Alguien más. Si tú necesitas, Dios bendiga a esa dama que viene con Alwin, qué bueno. El mensaje más bello, yo dije una vez, un Viernes Santo, recuerdo. Nunca me olvido de esa palabra, porque prediqué sobre la postal más linda que yo he visto. Y usted dirá, una postal. Puede ser de la compañía de Yolanda, de Inspiración, o de cualquier otra, de Hallmark. Pero la postal más bella fue en el Monte Calvario, en un madero, en lienzos de carne. Se escribía sobre aquel madero el mensaje de amor más grande que la humanidad haya recibido. Unos brazos humildes que se abrieron en aquella cruz del Calvario para salvar, para dar salvación. Mírela ahí, esa es la postal de amor más grande. ¿Cómo no hablar de Él? ¿Cómo no predicar de Él? Hay que volver a hablar de Jesús. Hay que volver a hablar de la sangre que derramó. Hay que volver a hablarle a la gente de su costado, de los clavos que traspasaron sus manos y sus pies y horadaron sus pies, de aquella corona que supimos dar. No le supimos dar solo una corona de espinas, pero Él no la rehusó, la mantuvo en su cabeza, para que hoy tengamos temor a cualquier cosa. No, es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aún en los momentos donde te sientas desmayar, Él te dice: clama a mí, yo voy a responderte. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que pasó todo, que lo sufrió todo por amor a nosotros. Hoy te digo, querida y amada iglesia, los que están presentes y los que están viendo, llegó la hora de ser verdaderos adoradores, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Llegó la hora de amar por encima de todo. Dios te bendiga, qué linda. Dios bendiga estas tres preciosas vidas. Su sangre tiene poder. Repitan esta sencilla oración conmigo. Yo te dirijo y tú la repites. Y los que están en el hogar igualmente. Si me vas a escuchar en otra oportunidad, en una repetición de este mensaje que lo pasamos por la radio, también repítela. Y si ya eres creyente, repítela también. Afirma tu vida cada día en el Señor. Jesús, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Gracias por entregar tu vida en aquella cruz por salvar la mía. Hoy me declaro salvo. Hoy me declaro libre. Y hoy me declaro sano en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, haz morada en mí. Haz morada en mí. El Señor está aquí. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos. No te preocupes, que tú estás delante del Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, quebranto todo yugo que hasta hoy ligaba a las vidas, todo espíritu que perturbaba, toda tristeza, todo lo que se originó en el infierno, pero ahora quedan libres de todo pacto anterior y ahora son libres en la sangre de Cristo. Los declaro sanos, los declaro libres por el poder de la sangre. Por el pastora Nereida, venga, y pastora, venga acá. Ponga su manita con mucho respeto para que sea sana
Toda dolencia en tu cuerpo, tranquila, mi amor. En el nombre de Jesús. Y la niña que está aquí también. Michelle, ora por la niña. Muy linda. Padre, en el nombre de Jesús le impartimos tu amor. Que ellas puedan sentir tu amor, tu perdón, tu misericordia. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús los declaro libres por el poder de tu sangre. Lo que tú comenzaste hoy lo vas a seguir y lo vas a terminar, lo vas a perfeccionar. Que ellas sientan tu amor, que ellas sientan tu paz, que ellas sientan tu perdón y tu amor. En el nombre de Jesús, diga conmigo amén. Hablamos salud, hablamos salud, hablamos salud, hablamos sanidad. En el nombre de Jesús, hablamos sanidad para un joven llamado Andrés. Andrés, te declaro sano. Para el hermano de nuestra hermana Luz María, lo declaro sano también. Todo cáncer, todo sida, toda enfermedad de esos cuerpos, los reprendemos. Y en el nombre de Jesús, poder de Dios, anima a tu pueblo, Señor. Llénalos de tu amor, llénalos de tu amor. El nieto de mi hermano apóstol Joshua, Padre Caleb, Padre, enviamos esa palabra. El apóstol Joshua Rodríguez, Señor, oramos por ese niño, oramos por él ahora mismo, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, oh Dios. Gracias, Padre, en el poder del acuerdo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. César, ven. Qué lindo. Ella también. Tu futura esposa. Muy bien, qué bueno. Pastor Edgardo, venga. Ore por César y su futura esposa. Ella se aceptó a Cristo. Ella también. Amén. Pues vamos a orar por él. Padre, esa mujer Dios la está sanando de todo ahí, ¿sabe? Aquí está pasando algo bien lindo. Te quiero ver el domingo. ¿Está bien? Tan bella, bella, bella. Y si puede venir el sábado, pues también. Esa pastora, esa muchacha que está ahí, una pastora poderosa del Señor. Levante su manita. Yo siento un amor tan grande, una unción. Oh, miramos esa palabra sobre Caleb, el nieto de Joshua Rodríguez, en el nombre de Jesús. Sobre Andrés, liberación de su mente, en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! Recibe, 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 recibe. Wow, wow, Jesus, Jesus. Tú eres fiel. Gracias, Señor. La azulita, la azulita. En la mesa, esa. Yo sé. Te bendigo, te bendigo. Sé que lo harás otra vez. Yo sé
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vienen del norte, vienen del sur, vienen del este, vienen del oeste. ¿Estás preparada, iglesia, para lo que Dios va a seguir haciendo? ¿Estás preparada, iglesia? Irra basanda la vasalla. Alaba la gloria de Dios. 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 Agárrala. Oh, santo. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Gracias, Señor. Bueno, mis amados, Dios es bueno. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Este viernes nuestros jóvenes van a estar aquí. Esto va a ser glorioso. Están todos invitados. Y a las hermanas, afuera están los suéteres. Está todo bien bonito. Porque el sábado es nuestra fiesta. Y yo sé que cada uno de los recursos está doblando rodillas y aclamado y ayunado para que este sábado sea especial. Y no quiero un día más, una actividad más, aunque nunca nuestros eventos son maravillosos y los hombres son bienvenidos porque ellos se gozan. Amaba. Y el domingo pues estamos aquí en la casa. Recuerda nuestra vigilia el día 1 de abril, nuestra reunión de Meet and Greet. Alaba, míralo ahí. Viernes 18 en el canal. Va a estar muy bonito. Hay una presencia de Dios tan linda, ¿verdad? Es como que yo les digo la verdad, el jueves cuando estuvimos allá yo no sabía qué hacer porque era tan fuerte. Y el Señor, esto es como que Dios es real. Dios es real. Dios es real. Pendiente. Pasa, caballa. El Señor te abraza. Te abraza. My God. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Abrázate al Espíritu Santo que está aquí. Shira baba baba baba. Shira basa. Ushokota basa. Te adoramos, Señor.
No importa lo que venga, no importa lo que se levante, no importa lo que nuestros oídos o nuestros ojos vean, Dios está con nosotros. Perseveremos hasta el fin, iglesia. Amén. Esa es nuestra mayor garantía, nuestra mayor bendición. You are holy, holy. Santo, santo, santo. Gracias, Señor. Padre, te damos las gracias por una noche tan exquisita. Por estos jóvenes que sé que han estado en tu presencia, porque han adorado con unción, con poder, con denuedo, con tu gracia. Gracias por el equipo técnico, gracias por los camarógrafos, gracias por nuestros directores, por nuestros sonidistas, luminotécnicos, por nuestros diáconos, sugieres, por cada hermano, por cada hombre y mujer que llegó hasta aquí, por cada hombre y mujer que nos está viendo y han sido impregnados con esa gloria. Oiremos los testimonios de lo que tú has hecho y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendice al pueblo. Vaya. Y el pueblo del Señor dice: Dios les bendiga, ¿no? Buenas noches.